Bienvenidos a Misterios y Milagros del Padre Pío, un espacio donde exploraremos la vida, las enseñanzas y los milagros de este santo excepcional. Acompáñanos en cada vídeo para descubrir testimonios de fe, historias conmovedoras y el legado espiritual del Padre Pío. Comencemos. El Padre Pío fue un hombre de gran fe que tocó millones de vidas. Llevaba heridas en las manos, los pies y el costado que coincidían con las de Jesús en la cruz. No eran heridas ordinarias. Eran los sagrados estigmas, un signo raro y misterioso que pocos en la historia han recibido. La gente venía de todo el mundo a verle, buscando sus oraciones y su guía. Pasaba largas horas escuchando sus problemas, ofreciéndoles consuelo y realizando milagros que dejaban a muchos asombrados. Pero su vida no fue fácil. Soportó intensos sufrimientos, tanto físicos como espirituales, pero nunca se quejó. Aceptó todo en silencio y con dignidad. Cuando se acercaban sus últimos momentos, ocurrió algo extraordinario. Mantuvo una última conversación con Jesús. Lo que se dijo en esos momentos sigue siendo un misterio. Pero los que estaban allí podían sentir algo poderoso en el aire. Entonces, con su último aliento, susurró sus últimas palabras. Su historia sigue inspirando, acercando a la gente a la fe. Si su vida conmueve, comparte su mensaje para que más personas puedan encontrar esperanza a través de su ejemplo. La vida del Padre Pío cambió para siempre en 1918. Era una mañana como cualquier otra. Acababa de celebrar la misa, un momento sagrado en el que se ponía ante Dios en oración. Pero ocurrió algo insólito. Una extraña sensación se apoderó de él. El cuerpo le pesaba, la mente se le nublaba. Estaba somnoliento, pero no dormido. Todo a su alrededor quedó en silencio. El aire parecía inmóvil, como si el mundo entero se hubiera detenido. Entonces, en el silencio, vio algo. Una figura misteriosa apareció ante él. No era una visión ordinaria. No se parecía a nada que hubiera visto antes. Era un hombre, pero su cuerpo sangraba. Las heridas eran profundas, dolorosas y reales. La sangre manaba de sus manos, pies y costado. Su visión llenó al Padre Pío de temor y admiración. Quiso apartar la mirada, pero no pudo. La figura permanecía allí, en silencio, pero su presencia era abrumadora. Mientras el Padre Pío miraba fijamente, algo empezó a suceder. Un dolor agudo le recorrió el cuerpo. Le ardían las manos. Le palpitaban los pies. Le dolía el costado. Miró hacia abajo y, para su sorpresa, su propia carne se había desgarrado. La sangre manaba de sus manos, pies y costado, exactamente por donde había sangrado la misteriosa figura. El dolor era insoportable. Sin embargo, no gritó, no corrió. Se quedó quieto, aceptando lo que estuviera ocurriendo. Su corazón latía con fuerza. Su respiración era superficial. Sabía que no era una herida corriente. Era algo mucho más grande. Eran los sagrados estigmas, las mismas heridas de Cristo. Por el resto de su vida, el Padre Pío llevó estas marcas en su cuerpo. Nunca se curaron. Nunca se desvanecieron. Permanecieron abiertas, frescas y dolorosas. La sangre manaba de ellas, a veces empapando su ropa y manchando sus guantes. Los médicos le examinaron, tratando de explicarlo, pero no había ninguna razón médica para estas heridas. Desafiaban toda lógica. No estaban causadas por lesiones o enfermedades. Aparecieron de repente y le acompañaron hasta su último aliento. Se corrió la voz rápidamente. Gente de todas partes comenzó a oír hablar del sacerdote con las heridas de Cristo. Al principio dudaron. Algunos pensaron que era un truco. Otros creían que se lo había hecho a sí mismo. Pero los que lo conocieron sabían la verdad. Vieron su sufrimiento. Vieron el dolor en sus ojos, la forma en que su cuerpo se debilitaba por la hemorragia constante. No buscaba atención. No lo había pedido. Era una carga que llevaba en silencio. A pesar del dolor, el Padre Pío continuó su trabajo. Pasaba largas horas en el confesionario, escuchando a los que acudían a él en busca de consejo.
La gente hacía cola durante horas, esperando la oportunidad de hablar con él. Creían que sus heridas eran una señal, una prueba de que Dios le había elegido para acercar a las almas a la fe. Muchos de los que le conocieron hablaron de una sensación inexplicable. Sentían paz en su presencia. Algunos decían oler una fragancia dulce a su alrededor, como de flores o incienso, incluso cuando no había ninguna cerca. Otros decían que podía leer sus corazones y conocer sus pecados antes incluso de que hablaran. La Iglesia tuvo cuidado. Enviaron expertos a estudiar sus heridas, para comprobar si eran reales. Los médicos las observaron, tratando de entender por qué no se curaban como heridas normales. Pero no importaba lo que intentaran, las heridas permanecían. Nunca se cerraban. Nunca se infectaron. Permanecieron exactamente como habían aparecido aquella fatídica mañana de 1918. Para el Padre Pío, las heridas no eran solo una señal. Eran una llamada. Le recordaban su papel de confesor, de guía para los que buscaban curación espiritual. Creía que el sufrimiento tenía un propósito, que a través del dolor uno podía acercarse a Dios. Por eso lo soportó todo sin quejarse. Nunca pidió que le quitaran las heridas. Las aceptó, igual que aceptó la misión que se le había encomendado. Algunos veían su sufrimiento y lloraban. No podían entender cómo soportaba tanto dolor cada día. Pero el Padre Pío mantuvo la calma. No buscó compasión. Continuó su trabajo como si nada hubiera cambiado. Rezó, confesó, ofreció bendiciones, y guiaba a los que estaban perdidos. A medida que pasaban los años, las multitudes aumentaban. Miles viajaban para verle, para escuchar sus palabras, para presenciar al hombre que llevaba las heridas de Cristo. Algunos venían por curiosidad, otros acudían desesperados, esperando un milagro, y muchos se marcharon con un renovado sentido de la fe. Incluso los que dudaban no podían ignorar lo que veían. Había algo en él, algo más allá de la comprensión humana. Sus heridas no eran solo físicas, eran espirituales. Eran un mensaje, una señal que no podía ignorarse. A pesar de todo, el Padre Pío nunca se consideró especial. Permaneció humilde, señalando siempre a los demás hacia Dios y no hacia sí mismo. No se atribuía el mérito de los milagros que ocurrían a su alrededor. Se limitaba a hacer lo que creía que estaba llamado a hacer. Su sufrimiento fue grande, pero su fe fue mayor. Cada gota de sangre, cada momento de dolor, todo lo ofrecía a Dios. Nunca se cuestionó por qué había sido elegido para este camino. Simplemente lo recorrió, paso a paso, con una fe inquebrantable. El Padre Pío era solo un joven sacerdote cuando tuvo su primera visión de Jesús en 1913. Pasaron 5 años antes de que recibiera los estigmas, pero ese momento le acompañaría para siempre. La experiencia no se parecía a nada que hubiera conocido antes. No fue un sueño, ni algo que pudiera explicar con palabras ordinarias. Ante él estaba Jesús, pero no aparecía como la figura gloriosa y radiante que suele aparecer en los cuadros. Estaba maltrecho, magullado y desfigurado. Su rostro estaba lleno de dolor. Su cuerpo parecía haber sido golpeado. Su sufrimiento era evidente. No había luz que brillara a su alrededor, ni voz de ángeles. Solo dolor. La visión era sobrecogedora. Entonces Jesús habló, pero sus palabras no eran reconfortantes. Su voz transmitía una profunda tristeza. No hablaba de amor ni de misericordia, como solía hacer en las Escrituras. En cambio, sus palabras estaban llenas de dolor. Le mostró al Padre Pío una visión, algo que le sacudió hasta lo más profundo. Ante él, el Padre Pío vio una reunión de sacerdotes. Al principio, parecían hombres santos vestidos con sus ropas sagradas. Estaban ante el altar, celebrando los ritos sagrados de la Iglesia. Pero al mirar más de cerca, se dio cuenta de que algo iba mal. Sus manos, que deberían haber servido para bendecir y guiar a las almas, estaban manchadas. Sus rostros no mostraban reverencia. No había amor en sus ojos, ni devoción en sus acciones.
Era como si hubieran olvidado el significado de su deber sagrado. Entonces Jesús volvió a hablar. Su voz transmitía tristeza, pero también rabia. Llamó carniceros a aquellos sacerdotes. Fue una palabra que atravesó el silencio como una cuchilla. No había dulzura en su tono. Estaba lleno de decepción, pena y dolor. No se refería a todos los sacerdotes, sino a los que se habían apartado de su verdadera misión. Expresaba su dolor por la forma en que manejaban los deberes más sagrados de la Iglesia. Los sacramentos, destinados a acercar a las personas a Dios, eran tratados sin cuidado. La misa, un acto sagrado de adoración, había perdido su significado en los corazones de algunos. En lugar de guiar a las almas con amor y humildad, se habían vuelto descuidados, indiferentes e incluso corruptos. Jesús no contuvo su dolor. Habló de agonía eterna, de un sufrimiento que duraría hasta el fin del mundo. Sus palabras no eran solo para que las oyera el Padre Pío. Eran una advertencia, una llamada a los que habían perdido el camino. Su sufrimiento no era solo por los que le rechazaban, sino también por los que decían servirle mientras no cumplían con sus sagradas responsabilidades. El Padre Pío escuchó en silencio. Sentía el peso de estas palabras presionándole. No era una visión destinada a reconfortarle. Era una revelación de dolor, de traición, de un mundo que había perdido su sentido de la santidad. Jesús siguió hablando de la falta de compasión humana. No solo se afligía por los errores de los sacerdotes, sino por todos los que habían endurecido su corazón. Se lamenta de la falta de bondad, de la despreocupación por los demás, del alejamiento del amor. El mundo estaba lleno de sufrimiento. Pero en lugar de aliviar ese sufrimiento, muchos lo ignoraban. Pasaban de largo ante los rotos, los perdidos, los abandonados. Tenían el poder de traer esperanza, pero optaban por la indiferencia. El Padre Pío podía sentir el dolor en cada palabra. No era solo un mensaje sobre los sacerdotes. Era sobre la humanidad misma. El mundo había recibido el don de la fe, pero muchos lo habían utilizado mal. Algunos habían dado por sentado su papel. Otros habían perdido de vista su propósito. Incluso aquellos que una vez tuvieron un buen corazón habían permitido que se enfriara. La visión era abrumadora. No era una historia de esperanza o redención, sino de tristeza y pesar. Jesús no habló de castigo, ni amenazó a los que le habían fallado. Solo expresó su dolor, un dolor que duraría hasta el fin de los tiempos. El Padre Pío quedó conmocionado. No sabía por qué se le había mostrado esta visión, pero sabía que no era algo que pudiera olvidar. La imagen de Jesús, roto y dolorido, se grabó a fuego en su mente. Las palabras que había pronunciado resonaban en su corazón. No se trataba de una simple advertencia. Era una verdad que no podía ignorarse. Cuando la visión se desvaneció, el Padre Pío se quedó en silencio. El peso de lo que había visto permaneció con él. El sufrimiento de Cristo no era algo del pasado. Era continuo, era real. Y era causado no solo por quienes rechazaban a Dios, sino también por quienes no vivían de acuerdo con su voluntad. Para el Padre Pío, esta visión fue un punto de inflexión. Reforzó su compromiso con la fe, pero también le llenó de dolor. Supo que su papel no consistía solo en servir como sacerdote, sino en recordar a los demás el verdadero significado de su vocación. No era un camino de poder o estatus, sino de sacrificio, amor y responsabilidad. Jesús no había hablado para condenar, sino para llorar. Su dolor no era por sí mismo, sino por los que habían perdido su camino. El mundo había recibido el mayor de los regalos, pero muchos habían optado por ignorarlo. El sufrimiento de Cristo no era algo del pasado. Continuaba. Y no terminaría hasta que los corazones cambiaran. El Padre Pío llevó consigo esta visión durante el resto de su vida. No era solo un recuerdo. Era un mensaje que no podía olvidarse. El dolor de Cristo era real y seguía presente en el mundo. Pero aún había esperanza, si la gente escuchaba. La vida del Padre Pío cambió para siempre cuando recibió los estigmas. Lo escribió en su primera carta después del acontecimiento,
describiendo cada momento con dolorosa honestidad. No escribió con alegría ni orgullo. Por el contrario, sus palabras estaban llenas de miedo, tristeza y confusión. Nunca lo había pedido. No entendía por qué le había sucedido. La experiencia comenzó con una abrumadora sensación de terror. Sintió como si le desgarraran el alma. Su cuerpo se debilitó y su mente se nubló. Era como si estuviera entre la vida y la muerte, incapaz de escapar. Entonces llegó el dolor. Era agudo, insoportable, distinto a todo lo que había conocido. Le ardían las manos. Los pies le palpitaban. El costado le dolía como si lo hubiera atravesado una cuchilla. Podía sentir cómo se abrían las heridas y la sangre brotaba de su carne. Al principio, pensó que no sobreviviría. El dolor era demasiado. Respiraba entrecortadamente. La vista se le nubló. Su corazón latía como si fuera a pararse en cualquier momento. No era solo sufrimiento físico. Era algo mucho más profundo. Su alma se sentía aplastada bajo el peso de lo que estaba ocurriendo. No sabía si sobreviviría a la noche. Cuando el terror pasó, miró hacia abajo y vio sus manos. Estaban cubiertas de sangre. Sus pies estaban mojados. Se tocó el costado. Y sintió la herida abierta. Era real. No era una visión. No era un sueño. Su cuerpo había sido marcado con las heridas de Cristo. Pero en lugar de sentirse bendecido, se sintió avergonzado. Las heridas visibles le llenaban de profunda humillación. No quería que la gente las viera. No quería que nadie lo supiera. Sabía lo que pasaría cuando se corriera la voz. La gente hablaría. Se quedarían mirando. Algunos creerían. Otros dudarían. Muchos lo cuestionarían, lo pondrían a prueba, lo tratarían como un espectáculo. Suplicó a Dios que le quitara las marcas. No pidió que cesara el dolor, solo que desaparecieran las heridas. Si tenía que sufrir, quería hacerlo en silencio, sin que el mundo lo viera. Pero las heridas permanecieron. No desaparecieron. Cada día sangraban. Cada día le causaban sufrimiento. Los médicos le examinaron, tratando de comprender. Veían las heridas, las tocaban, las estudiaban, pero no encontraban explicación. La hemorragia no cesaba, pero las heridas nunca se infectaban. No se curaban ni empeoraban. Permanecían igual, como congeladas en el tiempo. A pesar de la vergüenza, sentía que no podía esconderse. La gente empezó a buscarle, atraída por lo que había ocurrido. Querían ver las heridas por sí mismos. Algunos buscaban respuestas. Otros buscaban orientación. Muchos creían que había sido elegido para algo especial. Pero el Padre Pío no lo veía así. En sus cartas, hablaba de su sufrimiento, tanto físico como emocional. Escribió sobre el peso de llevar estas heridas, la carga de ser diferente. Nunca pretendió ser santo. Nunca se consideró digno de tal cosa. Era solo un hombre que luchaba por comprender por qué se le había concedido este doloroso don. Las heridas le complicaban la vida. Las tareas sencillas se convirtieron en un reto. Caminar le producía dolor. Usar las manos requería esfuerzo. Su cuerpo se sentía débil, agotado por las constantes hemorragias. Cada día era una batalla, pero nunca abandonó sus obligaciones. Seguía rezando, confesando y guiando a los que acudían a él. Algunos dudaban de él. Pensaron que las heridas eran falsas, que se las había causado él mismo. Le pusiront à prueba, le interrogaront, intentaront de desenmascararle. Pero hicieran lo que hicieran, las heridas permanecían. No encontraban explicación. No eran naturales, pero eran reales. A pesar de todo, el Padre Pío siguió siendo humilde. Nunca utilizó sus heridas para llamar la atención. Nunca buscó la fama. En todo caso, deseaba librarse de todo. Pero aceptó lo que había sucedido, aunque le causara dolor. Sus cartas revelan a un hombre que sufría profundamente, no solo por el dolor, sino por el peso de ser diferente. No se consideraba especial. Solo quería servir a Dios en silencio. Sin embargo,
Las heridas le aseguraban que nunca volvería a vivir una vida normal. Los estigmas eran un signo, pero también una cruz. El Padre Pío la llevó con dignidad. Incluso cuando le llenaba de vergüenza, nunca dejó que el dolor le detuviera. Siguió sirviendo, rezando y ayudando a los necesitados. Su sufrimiento era grande, pero su fe era mayor. Y así, las heridas siguieron siendo un misterio inexplicable. Le marcaron para el resto de su vida, marcando su camino, atrayendo a la gente hacia él y dejando tras de sí una historia que nunca se olvidaría. Los últimos días del Padre Pío estuvieron llenos de tranquilo sufrimiento y profunda fe. Su cuerpo se había debilitado y sus fuerzas se desvanecían. Las heridas de los estigmas, que habían sangrado durante 50 años, empezaron a desaparecer. El 20 de septiembre de 1968, las marcas que le habían causado tanto dolor y humillación se desvanecieron lentamente de su carne. Era como si nunca hubieran estado allí. Su piel, antes desgarrada y sangrante, volvía a ser suave. Aunque las heridas habían desaparecido, su sufrimiento permanecía. Estaba frágil y le costaba respirar. Incluso le costaba mantenerse en pie. A pesar de ello, siguió sirviendo. El 22 de septiembre, cuando se disponía a decir su última misa, la iglesia estaba llena. Había venido gente de todas partes, sin saber que sería la última vez que le verían en el altar. La misa le resultó difícil. Su cuerpo apenas podía sostenerle, y los hermanos franciscanos tuvieron que ayudarle. Le ayudaron a ponerse los ornamentos. Le guiaron hasta el altar. Le sostuvieron mientras se esforzaba por completar el rito sagrado. Su voz era débil, pero siguió adelante. La Eucaristía, que tantas veces había ofrecido, le parecía ahora más pesada que nunca. El sufrimiento de Cristo siempre había estado cerca de su corazón, pero ahora lo sentía en su propio cuerpo más que nunca. Después de la misa, lo llevaron a su habitación para que descansara. Ya casi no tenía fuerzas. Los que le rodeaban veían que el final estaba cerca. El hombre que había llevado las llagas de Cristo durante tanto tiempo se preparaba ahora para sus últimos momentos en la tierra. En la noche del 22 de septiembre, pidió confesión. Quería dejar este mundo. Con un corazón puro. Renovó sus votos, los mismos que había hecho de joven cuando consagró su vida a Dios por primera vez. Aunque su cuerpo fallaba, su espíritu permanecía fuerte. Había vivido toda su vida al servicio de Dios, y ahora, cuando se acercaba el final, permaneció fiel hasta el último momento. En las primeras horas del 23 de septiembre, quienes estaban a su lado notaron que su respiración se había debilitado aún más. Sus ojos, antes llenos de calidez y sabiduría, estaban ahora cargados de cansancio. Se desvanecía. Entonces, en un débil susurro, habló. Sus palabras fueron inesperadas, pero llenas de significado. «Veo a dos madres», dijo. Era una afirmación misteriosa. Los presentes se preguntaban qué quería decir. Algunos creían que estaba viendo a la Virgen María, que siempre había sido una presencia que le había guiado en su vida. Otros pensaban que se refería a su propia madre, María Giuseppa, fallecida años atrás. Tal vez, en sus últimos momentos, viera a ambas. Su respiración se hizo aún más lenta. Cada respiración era una lucha. Entonces, con sus últimas fuerzas, pronunció una última palabra. María. Y con eso, tomó su último aliento. Su cuerpo se quedó inmóvil. La habitación quedó en silencio. El gran sufrimiento que había soportado durante tanto tiempo por fin había llegado a su fin. La emoción embarga a los presentes. Sabían que acababan de presenciar la muerte de un hombre cuya vida había estado marcada por una fe y un sacrificio extraordinarios. Algunos creían que no solo había visto a la Virgen María y a su madre, sino también a otras figuras santas. La hermana Rita Manella habló más tarde de la presencia de San Francisco y San Clare, que podrían haber venido a verle. Clare, que podrían haber venido a darle la bienvenida a la otra vida. Cuando se corrió la voz de su fallecimiento, la gente lloró la desaparición del hombre que había pasado su vida en oración,
que había llevado las llagas de Cristo que habían guiado a tantas almas. Pero incluso en la muerte, su presencia permaneció. Los fieles siguieron reuniéndose, rezando, recordando al hombre que lo había dado todo a Dios. Su cuerpo fue preparado para ser enterrado, y miles de personas acudieron a presentarle sus respetos. Contemplaron el rostro del hombre que tanto había sufrido. Sin embargo, en la muerte, parecía tranquilo. Las cargas de este mundo habían desaparecido. El dolor había desaparecido. Aunque había fallecido, su legado no había hecho más que empezar. Sus palabras, sus oraciones, sus sacrificios, ninguno de ellos fue olvidado. El mundo había perdido a un hombre, pero el cielo había ganado un alma que solo había vivido para Dios. Las misas del Padre Pío no se parecían a ninguna otra. Eran largas, llenas de profunda emoción y dejaban un impacto duradero en los asistentes. La gente viajaba desde muy lejos para presenciarlas. Algunos venían por devoción, otros por curiosidad, pero todos se iban con la sensación de haber experimentado algo poderoso. Su jornada comenzaba temprano, a las 3:30 de la madrugada, mientras la mayoría aún dormía. Él ya estaba despierto, preparándose para la misa. Pasaba las mañanas rezando en silencio antes de subir al altar. La iglesia ya estaba llena de gente esperándole. A pesar de lo temprano de la hora, muchos habían pasado la noche fuera, con la esperanza de conseguir un sitio dentro. El aire estaba cargado de expectación. Cuando comenzó la misa, estaba claro que estaba ocurriendo algo extraordinario. Su voz era suave, pero llena de profunda reverencia. Cada movimiento era lento y cuidadoso, como si sostuviera algo sagrado entre las manos. A menudo se le llenaban los ojos de lágrimas y su rostro mostraba signos de intenso sufrimiento. Era como si viviera la pasión de Cristo con cada palabra que pronunciaba. Los que le observaban podían ver el daño físico que le causaba. Su respiración se volvía pesada, sus manos temblaban y a veces parecía perdido en otro mundo. Algunos incluso le veían detenerse durante largos momentos, como si viera algo invisible para los demás. La misa podía durar hasta 3 horas, pero para los presentes, el tiempo parecía haberse detenido. Su forma de celebrar la Eucaristía era diferente a la de otros sacerdotes. Sostenía la hostia con profunda reverencia, como si fuera realmente Cristo lo que tenía delante. Cuando la levantaba, a veces le temblaban las manos y su rostro se llenaba de emoción. Algunos decían que veían dolor en sus ojos. Otros decían que veían alegría. Pero todos estaban de acuerdo en que era algo más allá de las palabras. Sus oraciones no eran apresuradas. Cada palabra se pronunciaba con cuidado, cada gesto se realizaba con sentido. Para él, la misa no era solo un ritual. Lo era. Era una experiencia, una conexión con el sufrimiento y el sacrificio de Cristo. Los asistentes decían sentir algo profundo, algo que no podía explicarse. A lo largo de la misa, mostraba signos físicos de una profunda implicación espiritual. Sus lágrimas eran frecuentes. Su cuerpo se tensaba a menudo, como si sintiera dolor. Algunos creían que revivía la pasión de Cristo cada vez que subía al altar. Otros creían que tenía visiones durante la misa. Sea cual fuere la razón, estaba claro que no se limitaba a cumplir con su deber. Lo vivía. Con el paso de los años y el deterioro de su salud, tuvo que acortar la duración de sus misas. Su cuerpo ya no podía soportar las largas horas de pie. El sufrimiento del canto que había llevado durante tantos años se estaba volviendo demasiado. Los hermanos franciscanos a menudo tenían que ayudarle, sosteniéndole cuando se debilitaba. Pero incluso en su fragilidad, seguía celebrando la misa con la misma devoción e intensidad. La gente seguía acudiendo en gran número, sabiendo que estaban presenciando algo poco común. Querían ver al hombre que llevaba los estigmas, al sacerdote que lloraba ante el altar, al alma que parecía estar en comunicación directa con Dios. Muchos se marcharon llorando, sobrecogidos por lo que habían visto y sentido. Incluso aquellos que no entendían del todo las enseñanzas católicas se sintieron conmovidos por la forma en que celebraba la misa. No era solo una ceremonia.
Fue un acto de profundo amor y sacrificio. Cada momento estaba lleno de significado, cada oración pronunciada como si fuera la última. Sus misas dejaban una profunda huella en todos los asistentes. Algunos volvían una y otra vez, incapaces de mantenerse alejados. Otros hablaban de la experiencia durante el resto de sus vidas. Muchos creían que el mero hecho de asistir a sus misas les acercaba a Dios. A medida que su salud empeoraba, su cuerpo se debilitaba, pero su espíritu se mantenía fuerte. Nunca perdió su devoción, nunca se precipitó en las oraciones, nunca permitió que la fatiga disminuyera su reverencia. Incluso cuando ponerse de pie le resultaba demasiado doloroso, incluso cuando su voz se debilitaba, seguía dando todo lo que tenía a la misa. Los que asistieron a sus últimas misas pudieron ver que se acercaba al final de su vida. Pero ni siquiera entonces se detuvo. Cumplió con su sagrado deber hasta que ya no tuvo fuerzas para mantenerse en pie. E incluso entonces, su presencia en el altar siguió siendo poderosa. Las misas del Padre Pío eran algo más que ceremonias religiosas. Eran momentos de profundo significado espiritual, experiencias que cambiaban a la gente. No se limitaba a celebrar la Eucaristía. La vivía. Su sufrimiento, su devoción y su amor por Cristo eran visibles en cada palabra, cada gesto, cada lágrima. Los que estuvieron allí nunca olvidaron lo que vieron. E incluso ahora, años después de su fallecimiento, el recuerdo de sus misas sigue inspirando y conmoviendo a quienes oyen hablar de ellas. El amor del Padre Pío por la Virgen María era profundo y constante. La llevaba siempre en su corazón y nunca dejaba de rezarle. Creía que era una madre poderosa que velaba por todos con amor y misericordia. Para él, no era solo una figura lejana. Estaba presente en su vida todos los días. Siempre llevaba un rosario. Nunca estaba lejos de sus manos. Caminando, sentado o tumbado, se aferraba a él con fuerza. Llamaba al rosario su arma contra el mal, la tentación y la desesperación. Creía que, a través del rosario, la Virgen María podía interceder por quienes rezaban con fe. No tenía un solo rosario. Guardaba varios bajo la almohada, asegurándose de estar cerca de ellos incluso mientras dormía. Si perdía uno, cogía inmediatamente otro. Para él, el rosario no era solo un objeto. Para él, el rosario no era solo un objeto, sino una conexión con María, una línea vital hacia su intercesión. Durante toda su vida, animó a los demás a rezar el rosario a diario. Decía a sus seguidores que María nunca ignoraba las oraciones de quienes la invocaban con sinceridad. Creía que a través de ella, la gente podía encontrar fuerza, consuelo e incluso milagros. Para él, rezar el rosario no era solo un hábito. Era un poderoso acto de fe. Muchos de los que le conocieron quedaron impresionados por su devoción. A menudo recordaba a la gente que acudiera a María en los momentos difíciles. Cuando alguien le pedía consejo, le decía que rezara el rosario. Si sufrían, les decía que buscaran su ayuda. Si se sentían perdidos, les decía que María les guiaría. Su amor por ella no se quedaba en palabras. Se veía en su forma de vivir. Cada día rezaba innumerables rosarios. Incluso cuando estaba cansado, incluso cuando sentía dolor, seguía moviendo las cuentas entre sus dedos. No era una obligación para él. Era una alegría, una necesidad, algo sin lo que no podía vivir. Los que pasaban tiempo con él se daban cuenta a menudo de que siempre movía los labios. Incluso cuando estaba en silencio, rezaba. Susurraba constantemente las palabras del rosario, asegurándose de que cada momento de su día estuviera lleno de oración. Era como si no quisiera separarse de María ni un segundo. Enseñaba que la Virgen María no estaba alejada del sufrimiento humano. Creía que estaba cerca de los que luchaban, de los enfermos, de los que sufrían. Decía a menudo que María era una madre que nunca abandonaba a sus hijos. Cuando la gente se sentía sola, les decía que recordaran que María estaba con ellos, velando por ellos, escuchando sus oraciones. Su devoción por ella era tan fuerte que, incluso en sus últimos momentos, muchos creen que ella estaba con él. Mientras agonizaba,
Susurró, veo a dos madres. Algunos pensaban que se refería a su madre terrenal, pero otros creían que veía a la Virgen María, lista para darle la bienvenida al cielo. A lo largo de su vida, fue testigo del poder de la intercesión de María. Muchas personas acudían a él con historias de curación, protección y oraciones respondidas. Después de rezar el rosario, nunca se atribuyó el mérito de estos milagros. En cambio, señalaba a María, diciendo que era ella quien les había ayudado. Aconsejaba no descuidar el rosario. Creía que los que no lo rezaban se perdían un gran regalo. A menudo decía que María quería que la gente rezara, que se acercaran a ella, que confiaran en su amor. Nunca dejó de recordar la importancia de la oración diaria. Incluso después de su muerte, su devoción a María sigue inspirando a otros. Personas de todo el mundo siguen su ejemplo, aferrándose a sus rosarios como él hizo, confiando en la intercesión de María como él enseñó. Sus palabras sobre ella siguen vivas, guiando a quienes buscan su ayuda. El amor del Padre Pío por la Virgen María era inquebrantable. No se limitaba a hablar de ella. Vivía en constante devoción a ella. Su rosario siempre estaba en sus manos, sus oraciones siempre estaban en sus labios y su fe en ella nunca vaciló. A través de su ejemplo, innumerables personas han aprendido a acudir a María, a confiar en su amor y a rezar con confianza, sabiendo que ella nunca abandonará a quienes buscan su ayuda. La vida del Padre Pío dejó una huella imborrable en millones de personas. Vivió 2 guerras mundiales, fue testigo de grandes sufrimientos y soportó pruebas personales. Sin embargo, su devoción nunca flaqueó. Su fe permaneció firme y su compromiso con Dios nunca cambió. Se convirtió en una luz que guiaba a los que luchaban, mostrándoles que la verdadera paz proviene de una profunda conexión con Dios. A lo largo de su vida, dedicó incontables horas a la oración y al sacrificio. Sus días estaban llenos de confesiones masivas y guía espiritual. Creía que la verdadera fuerza venía de entregarse a la voluntad de Dios. Incluso cuando se enfrentó a las críticas, la enfermedad y el peso de los estigmas, lo aceptó todo con humildad y paciencia. Su sufrimiento fue grande, pero nunca se quejó. Muchas personas se sentían atraídas por él debido a su santidad. Viajaban desde distintas partes del mundo solo para conocerle, escuchar sus palabras y recibir su bendición. Algunos venían en busca de curación. Otros venían en busca de fe. No importaba el motivo, todos salían de allí con un renovado sentido de propósito. No se limitó a ofrecer palabras de consuelo. Les enseñó a vivir una vida de devoción. Una de las lecciones más importantes que enseñaba era el poder de la Sagrada Comunión. Creía que recibir la Eucaristía acercaba a las personas a Cristo. Animaba a comulgar con frecuencia y recordaba que el cuerpo y la sangre de Cristo eran los mayores dones concedidos a la humanidad. Para él, la Eucaristía era el corazón de la vida cristiana. Sus misas eran conocidas por su duración e intensidad. Cuando celebraba la Eucaristía, era como si viviera en primera persona la pasión de Cristo. Sus emociones eran visibles, y muchos fueron testigos de sus lágrimas mientras sostenía la hostia consagrada. No se precipitó en las oraciones. Se tomaba su tiempo, totalmente inmerso en el momento sagrado. Quienes asistían a sus misas sentían la presencia de algo más grande que ellos, más allá de la Iglesia. Su influencia llegaba a personas de todas las clases sociales. Soldados, médicos, sacerdotes y hombres y mujeres corrientes buscaban su guía. Les recordaba que la fe no era solo para la Iglesia, sino para todos los aspectos de la vida. Creía que la verdadera devoción se manifestaba en los actos cotidianos, en la bondad, en la paciencia y en el amor a los demás. Incluso después de su muerte, su influencia no se desvaneció. Sus enseñanzas siguieron inspirando. Sus oraciones seguían reconfortando, y su ejemplo seguía guiando a la gente hacia el buen Dios. Muchos seguían acudiendo a él en tiempos difíciles, pidiendo su intercesión y guía. Iglesias y santuarios dedicados a él son testimonio de su impacto duradero. Su canonización en 2002 fue un reconocimiento a su extraordinaria vida. Fue declarado santo no solo por sus milagros,
sino por su fe inquebrantable y su servicio. Vivió una vida completamente dedicada a Dios. Y la Iglesia reconoció lo que muchos ya sabían. El Padre Pío fue un verdadero siervo de Cristo. Su legado no está solo en libros o estatuas, sino en los corazones de quienes siguen sus enseñanzas. Demostró que la fe no consiste solo en palabras, sino en vivir con plena confianza en Dios. Su vida fue un testimonio del poder de la oración, de la importancia de la Eucaristía y de la fuerza que se encuentra en el sufrimiento. Aún hoy, su nombre se pronuncia con reverencia. La gente sigue contando historias de sus milagros, su sabiduría y su bondad. Su impacto espiritual sigue creciendo, recordando al mundo que la santidad no es una cosa del pasado, sino algo que todavía se puede vivir hoy. La vida del Padre Pío fue una vida de sacrificio, oración y profundo amor a Dios. Soportó pruebas que pocos podrían entender, pero nunca se apartó de su fe. Su legado sigue brillando, inspirando a innumerables almas a buscar una relación más estrecha con Cristo. A través de su ejemplo, el mundo ve que la verdadera santidad es posible y que una vida vivida para Dios nunca es en vano. Gracias por acompañarnos en este recorrido de fe y esperanza. Si te ha inspirado este vídeo, no olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones y compartirlo para que más personas conozcan los milagros del Padre Pío. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.